En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Santo, bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, te doy la bienvenida de esta manera a este canal y programa Abad Padre Internacional, dándole gracias a Dios por una oportunidad más. Queridos hermanos, muchas personas se nos acercan, se me acercan allá en la comunidad de Cristo Rey, llaman de lejos, llaman de fuera, pidiendo oración. Para eso estamos, con mucho amor, con mucho cariño, fraternidad, para orar, para apoyarnos unos con otros, para orar los unos por los otros. Yo le invito a las personas al grupo de oración Fuente de Misericordia, donde van alrededor de 200 y tantas personas. Arreglamos 180 sillas, arreglamos en una cancha todos los martes a las 7 de la noche y se llenan las gradas de esa cancha. Se ponen tepe a tepe, como dicen, llena de gente. Se llenan todas las sillas, las personas sentadas en el piso. Se alaba a Dios, se glorifica al Señor. Están yendo dentro de esas multitudes, están yendo entre 60, 70 jóvenes aproximadamente. Como puede ser más, puede ser menos, pero más o menos ahí van 56, 61, 80 y así sucesivamente. Como sube, baja, así mismo, porque no todos perseverarán hasta el final. Entonces, ahí se derrama la gloria de Dios todos los martes. Tú con tus problemas, con tus pruebas, sin tener una ayuda así constante, dice el Señor en Mateo en Mateo 11, 28, capítulo 11, verso 28 y siguiente, dice: vengan a mí los que van cansados y agobiados y encontrarán descanso. Allá te llama Jesús. Cristo Rey, Grupo Fuente de Misericordia en el Club de Ana Gutiérrez, todos los martes, de 7 de la noche a 9. Ahí te espera el Señor con los brazos abiertos. Y vamos en el nombre de Jesús a llamar al Espíritu Santo, a decirle que venga para que nos dé la iluminación que es Él, nuestro Señor Jesucristo, para entender hoy su palabra y el desenvolvimiento del programa de hoy. Así que te invito a que cierres tus ojos y nos pongamos en oración. Y a través de esta invocación del Espíritu Santo seguimos presentando a Dios, a la niña Yelisa, allá en Estados Unidos, para que el Señor la siga asistiendo en su proceso de salud, y a su padre también. Y pedir a Dios por el señor Román, para que el Señor restaure su vida y su salud. Espíritu Santo, en este momento ven y baja y desciende y toca a ese hermano, esa hermana que está ahí sintonizando Abad Padre Internacional. En este momento muévete y derrámate, Espíritu de Dios, ya que tu palabra dice que el Espíritu se va a derramar sobre toda carne, pero se va a derramar para aquellos quienes los pidan. Bendito sea Dios. Y hoy yo, junto a mi hermano, a mi hermana que está escuchando ahí, pedimos el Espíritu Santo. Ven y derrámate, muévete y renueva la faz de la tierra. Bendito y alabado seas. Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor. Danos espíritu, Señor, de fortaleza para vivir hasta que concluya la Santa Cuaresma, Señor. Y prepáranos para vivir una Semana Santa diferente, una Semana Mayor con Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias por tu presencia, Señor. En estos momentos, mis queridos hermanos y hermanas, compartamos la palabra de Dios que está tomada de Mateo capítulo 21, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es mi derecha, pero bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Ahí se ve la izquierda, se ve la derecha allá. Pero es el estilo de grabación del aparato de grabar. Nos dice el Señor en Mateo: en aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, para que construyó la casa del guardia, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. O sea, aquí nos dice la palabra de Dios que hizo una casa, hizo un lagar y demás. Entonces, y se marchó, la rentó, dice aquí, a unos labradores, y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, o sea, de la cosecha, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Vamos a ver, ellos tal vez hicieron un acuerdo, mitad, y esto para ti, esto para mí, para cuando yo venga a recoger lo mío. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir. O sea, le contestaron los sumos sacerdotes, porque él estaba haciendo la parábola a ellos. Dice: hará morir de mala suerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de los cielos y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que afanarnos en esta carrera de la vida, en esta competición de la vida. Tenemos que afanarnos por competir bien y echar bien el pleito. Y el pleito lo echamos a los pies de Jesús. A los pies de Jesús es la mayor grandeza del ser humano. Es la mayor grandeza del hombre, de la mujer de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano, mi hermana, si tú no oras, si tú no asistes, si tú no te congregas a tu misa, a tu iglesia, a tu parroquia, a tu grupo de oración, estás faltando a santificar la fiesta. Bendito sea Dios. Ese es uno de los mandamientos. Entonces, hay que pelear bien el combate para cuando vayamos a partir de aquí, estemos preparados y digamos: he peleado bien mi combate, pero lo he peleado bien con la ayuda del Espíritu Santo. Si bien siempre le he recordado a ustedes que Jesús era un hombre orante, digo era en esos tiempos que estuvo aquí en la tierra antes de ser crucificado, nos enseña siempre la oración y su pacto constante y comunicación con Dios, porque ahí él renovaba sus fuerzas, dándonos a entender a nosotros que con la oración lo vamos a alcanzar todo, con la fe puesta en Dios y puesta en la oración. Vemos ahí que Jesús dice una parábola. A mí me da a entender a lo personal. En aquel tiempo, antes de la venida de Cristo, mandaba el Señor profetas, mandó el Señor Elías, mandó a Moisés, mandó a Abraham, etcétera, etcétera. Lo ignoraron. Algunos murieron como el Juan Bautista, lo degollaron. El Padre es que ha enviado todos esos mensajeros
A otros lo apalearon, lo sacaban de las ciudades, lo apartaban de la sociedad, que estaba loco, que predica un evangelio medio aloqueteado, como hoy tal vez te dicen a ti, me dicen a mí. Pero sigamos firmes, porque después entonces vendrá el dueño de lo que nosotros estamos predicando y ya escuchamos lo que pasará con ellos. Dice, oigan lo que pasará con esa gente que nos rechaza y que te rechaza a ti cuando tú llevas un mensaje del cielo. Dice, que hará morir de mala suerte a esos malvados. Oye, hará morir de mala suerte a esos malvados. Los maldice el Señor porque mataban, hacían a un lado, no le hacían caso a sus enviados. Pidamos a Dios que estemos preparados nosotros para recibir su mensaje a través de quien Él quiera enviarlo. Vamos a ver, no busqué en la reflexión, pero vamos a ver qué nos dice tal vez alguna estrofa de la reflexión. Dice, nada ni nadie podrá pagar nuestro sueño de trabajar por el bien común. Oye, lo que yo decía hace un momento, por el bien común, trabajar por las cosas de Dios en la iglesia, en tu comunidad de oración. Es más, Dios sueña con que soñemos con Él. Oye, qué lindo, Dios sueña con que soñemos con Él, Él y con lo que podemos lograr junto a Él. Por ese sueño en manos, pon ese sueño en manos de Dios y lánzate. Oye, tal vez a Dios alguien le está hablando. Pon ese sueño, ese anhelo en manos de Dios y lánzate, pero lánzate en el nombre de Jesús. Esa experiencia también la contacto con el mensaje del Evangelio de ser piedra angular. En definición, la piedra angular es fundamento o base de una cosa. Piedra que está entre dos paredes, formando ángulo. José fue desechado por sus hermanos. Sí, recuerdan que fue tirado a un hoyo, mas no por su arquitecto que es Dios. Amén. Lo socorrió. Lo metieron a la fuerza en un hoyo, como ya decía. ¿Y tú en qué hoyo te encuentras en este momento? Nos hace una pregunta. Entonces José pudo salir de ese hoyo, convertirse en esa piedra angular y así brillar con la luz de Dios. También tú puedes. También yo puedo. Vamos a abrazarnos de la oración. Vamos a ir a misa, a comulgar lo que puedan. Vamos a agarrarnos de esa piedra angular para que esa piedra angular nos haga piedra de luz y angular a nosotros también. Dios te bendiga. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Estamos viendo el tema de los maleficios, de las maldiciones y cómo se realizan. Estaba en la última sesión pues explicando que se utilizan pertenencias que se han conseguido del objeto y cuando no se consiguen pues una foto, el perfil de Telegram o de cualquier otro de estas aplicaciones de comunicación, pues que se mezclan con polvo de cementerio, con huesos de difuntos,
con sangre, con otro tipo de cosas maléficas, pues con... bueno, tampoco voy a describir porque es muy desagradable. En fin, muchas veces se introduce el hechizo en la casa del maldecido o se le proporciona, por ejemplo, una bebida o un alimento previamente hechizado. Yo siempre le digo a la gente, no se te ocurra ingerir nada que te hayan regalado. Por ejemplo, a los sacerdotes, pues siempre les advierto, ten muchísimo cuidado, salvo que tengas una certeza total de que esa persona no está siendo utilizada por nadie para que, porque si no, pues te puedes comer un pastelito o beber un vino y que esté hechizado y que andes fastidiado, bien fastidiado una temporada. Y lo mismo le digo, oye, ojo con... Tú no me has dicho que tú no eras bruja o que tiene una madre que es bruja. Pues ¿cómo se te ocurre cuando te trae cosas a la casa? ¿Cómo se te ocurre? A veces es que somos muy imprudentes, muy ingenuos y no nos podemos creer que pueda haber gente tan mala. Y es que la hay. Entonces, pues, porque el diablo existe y cuando la gente se entrega a los demonios, y hay gente que vive de eso. O sea, toda su vida es un constante acudir para implementar pues sus objetivos y no paran en mientes hasta conseguir lo que pretende. Y hay que tener muchísimo cuidado. O introducen, entonces a veces cuando le digo a una persona, pues, oye, mira a ver si en tu casa hay algún hechizo, y pone su agua, sal y aceite, un poquito de agua con un granito de sal, con una gota de aceite, y entonces si sucede algo, que a veces de pronto empieza a aparecer sal que no se había echado, que se desborda por los vasos, se evapora el agua, el aceite configura una imagen de muerte, de un feto, yo qué sé, hay muchas cosas que uno se encuentra. Digo, si tú ves que hay algo, hay que buscar el objeto hechizado. Y entonces pues hay que buscar por la casa y de pronto pues se encuentran debajo de un colchón, en una esquina, tal, una cosa que no se sabe quién lo ha metido, a veces se ha introducido espiritualmente, o sea que han sido los propios demonios los que han introducido en la casa ese hechizo. Otras veces no, está dentro de una almohada o está dentro... Hay que examinar a ver qué es lo que han metido, porque son como un sacramental de los demonios que utilizan para hacer daño a la persona hechizada, ¿no? Entonces hay que rezar para que aquello se destruya, ese hechizo, se cancele ese maleficio, se quede, pues eso, anulado el decreto diabólico que se había proferido, ¿no? Y también pues que los demonios salgan y que todo hechizo salga del cuerpo de la persona afectada, ¿no? Y entonces muchas veces pues la liberación se manifiesta en que el interesado de pronto, después de rezarle, va corriendo a vomitar, o empieza a eructar, o a exhalar, o empieza a defecar, va corriendo a defecar. O sea, hay varias maneras de expulsar del organismo, es como una... Y no porque estuviera físicamente dentro del cuerpo aquello. El Padre Amor tenía, que en paz descanse, tenía una colección de objetos que habían vomitado y expulsado gente hechizada, pues unos clavos, unas cadenas, unas historias. ¿Es que eso estaba dentro del cuerpo? No, es que la liberación se manifiesta materializándose aquello que era el contenido del hechizo. Si se trataba de tener apuñalada a una persona, de tener encadenada a una persona, de tener asfixiada a una persona, o sea, según lo que... Eso, pues, el hechizo se manifestaba, la superación del maleficio se manifestaba saliendo, materializándose un objeto. Y supongo algunos ejemplos. Un día bendigo una casa de una familia a la que una antigua empleada se suponía que les estaba haciendo vudú. Entonces, después de bendecir, durante unos días empezaron a aparecer en la pared de la habitación que aquella persona había ocupado, había alfileres clavados casi hasta el final, hasta 1 centímetro antes de la cabeza. Entonces, cosa que es imposible conseguir de forma natural, porque si tú un alfiler lo metes en una pared normal se dobla. Pues no, estaban. Entonces
los de la casa los fueron arrancando con unas tenazas para no tocarlos, no hay que tocar esos objetos, siempre hay que manejarlos con tenazas y cosas así. Y al día siguiente de quitarlos vuelve a aparecer otra remesa de alfileres, seguimos rezando y así hasta que después de varias veces el fenómeno cesó, porque se ve que el vudú había sido cancelado. Otro día, por ejemplo, pues una mujer vomitó una masa de barro de tamaño de calabacín. Entonces yo creo que ella lo interpretó como la superación de un entierro. Otra persona al día siguiente de casarse, de recibir el sacramento del matrimonio, expulsó por sus partes 2 bolas de gusanos vivos, cosa que les asombró al matrimonio y que yo pienso que es que como les habían hecho un hechizo para que no se llegaran a casar, pues al vencerse con el sacramento, ¿verdad? El sacramento destruyó el hechizo, ¿no? Que por envidia les habían hecho. Siempre que hay bichitos está Belcebú por medio, que es el señor de las moscas, el príncipe de los espíritus de celos y envidia. Y entonces, pues, eso habían hecho pues, a esa persona para que no llegaran a unirse y al casarse, pues expulsó esos bichitos, ¿no? Esas envidias, ¿no? Luego también, pues, otra persona que había defecado una granizada de cristales, que, bueno, ellos entendieron, los que me lo contaban, pues que se trataba de la superación de una congelación, que habían estado congelados y que al superarse con la oración esa congelación, pues se expulsó por el ano esos cristales. La dificultad para vencer un maleficio va unida a la intensidad del hechizo, que es tanto mayor cuanto sea mayor la cercanía del que profiere el hechizo en relación a la persona afectada. O sea, si te maldice tu padre, tu madre, pues claro, eso tiene un efecto terrible, o un hijo, o un hermano, ¿no? Entonces, pues, eso sucede, por ejemplo, cuando se practica un aborto. El aborto, en muchos casos, hay como un rechazo, y entonces yo me he encontrado en exorcismo, después de que echas a los demonios, que aparecen niños abortados, que no consiguen encontrar el descanso eterno, como almas errantes, ¿verdad? Que no consiguen encontrar el descanso eterno porque no han perdonado. Están en un estado de oscuridad, después de muertos, y hasta que... aquello es pues terrible, como les afecta, ¿no? Heridas de rencor durísimas, que bueno, pues puede hacer que hasta que no perdonen, pues no consigan encontrar el descanso eterno, ¿no? Por eso es tan importante lo contrario, o sea, que los padres bendigan a sus hijos, bendecirlos siempre. La fuerza de esa bendición, como dice la Biblia, es incalculable, ¿no? Y por eso conviene hacerlo a menudo. Es de esas recomendaciones que hay que hacer a menudo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Mis queridos hermanos, estamos en Momentos de Teología. Vamos a seguir tratando este tema que iniciamos ya el martes, hablando sobre los laicos dentro de la iglesia. Por el día de hoy quedamos de tocar varios temas. Ustedes saben que nosotros tenemos una participación como Cristo, que es profeta, rey y sacerdote. Y el día de hoy vamos a ver esa participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo. Los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realiza en el Espíritu,
incluso hasta las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello conviene en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Es el error que siempre hago hincapié de muchos laicos. A veces estamos esperando hacer cosas extraordinarias cuando la vocación de nosotros es en lo ordinario, en ese trabajo, en ese ser buen esposo, buena esposa, ser buen padre, buena madre, en ese soportar a veces esos sacrificios que hay que hacer en la vida, a veces soportar una enfermedad, una dolencia, una tribulación, un espíritu cristiano, ofreciéndoselo a Cristo. Son cosas a veces que pasamos por alto o la desestimamos como cosas sin importancia, y ante Dios sí es importante. Todo eso que nosotros hacemos es importante para Dios, y es lo que nos purifica y es lo que nos santifica a nosotros los laicos, la vida activa en el mundo, ¿de acuerdo? Eso no excluye el hecho de hacer actividades, ministerios apostólicos, como predicar, dar retiros, ayudar, interceder. Son cosas también buenas, importantes, pero eso es un servicio que vamos a dar. Nuestra vida diaria, como médico, como abogado, como político, como gerente de lo que sea, como ama de casa, eso hay que hacerlo con perfección, hacerlo poniendo todo el corazón en eso para que salga bien, porque eso es agradable a Dios. Hay otras cosas que es más importante, y es la piedad a Dios. Bueno, antes que eso, también tocamos el tema del descanso espiritual. Eso es algo que descuidamos mucho. El domingo es un día de descanso. Y vivimos en un mundo de tanto consumismo que lleva una velocidad muy rápida, donde algunos tienen que trabajar hasta los mismos domingos, que no han hecho perder pues ese día de descanso en el cual uno podía sacar para estar con la familia, para estar con su esposa, con sus hijos. Y eso es algo que hay que volver a recatar ese día de descanso, ese día en el que toda la familia va a la iglesia, donde todos nos congregamos, y ahí entra el tema de la piedad, en donde todos vamos a ese santo sacrificio que es la Eucaristía, en el cual ofrecemos todo nuestro trabajo a Dios, donde ofrecemos todo lo que hemos hecho durante esa semana al Señor. Y todavía mejor si se va hasta más veces a la Eucaristía, aparte de los domingos, tomando en cuenta que tenemos una obligación de la misa dominical. Hay que siempre ir a misa los domingos, ¿de acuerdo? Faltar a misa los domingos y los días de precepto, como ustedes saben, pues es pecado. Por tanto, nosotros como los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad del Señor debemos llevar una vida intachable dentro de lo que se pueda en nuestro día a día, en nuestro comportamiento, llevando una conducta sana, y consagramos de esa manera el mundo a Dios. De manera particular, los padres participan en la misión de santificación, impregnando de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación cristiana de los hijos. Por eso mucha gente tiene miedo el día de hoy a llevar sus hijos a la iglesia, porque entienden que es una imposición, porque entienden que están abusando de los hijos, que ellos tienen que tener la libertad de decir no. Mientras nosotros somos los padres de los hijos, tenemos la potestad sobre ellos. Si dices eso, entonces tampoco lo podrías llevar a estudiar. No lo deberías llevar a estudiar, porque entonces él debería hacer lo que él quiera. No deberías llevarlo a aprender un instrumento o un deporte. Él debería hacer lo que él quisiera.
Pero no, nosotros lo llevamos porque queremos lo mejor para él. Y por eso también se le lleva a la iglesia, por eso también se le lleva a la catequesis, por eso también se le inculcan esos valores cristianos, porque es lo mejor que se le puede dar a un hijo. Los laicos, si tienen las cualidades requeridas, pueden ser admitidos de manera estable en los ministerios de lectores y de acólitos. Estos son dos ministerios dentro, que ustedes lo conocen, en la misa, los que se encargan de las lecturas, y de acólitos, los que ayudan en el altar al sacerdote. Donde lo aconseje la necesidad de la iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni laicos, ni acólitos, suplirse en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión, según lo prescribe el derecho canónico. Esto creo que es más que entendible, y ustedes que están el día a día en la práctica lo ven dentro de sus iglesias. Hay ministros extraordinarios ahí que ayudan al sacerdote para impartir la comunión, algunos que se encargan de dar las catequesis, debería ser el sacerdote que lleva la catequesis, pero como es tanto el trabajo, a veces amerita que sea un laico. Y hay lugares remotos en los cuales se le dificulta a un sacerdote llegar. Hay zonas muy apartadas que llegar allá es muy complicado, en el cual se preparan pues estos laicos que ayudan a la feligresía, se reúnen, se encarga de compartir la palabra con ellos, de prepararles para el bautismo y hasta bautizarles. Ahora, entonces tenemos otra cosa que es la participación de los laicos en la misión profética de Cristo. Cristo realiza su función profética no solo a través de la jerarquía, sino también por medio de los laicos. Él los hace sus testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra. Enseñar a alguien para atraerlo a la fe es tarea de todo predicador e incluso de todo creyente, como ya se lo he comentado. Los laicos por eso cumplen su misión profética evangelizando con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de la vida, que es lo primero, el testimonio de la vida y de la palabra. En los laicos esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. Este apostolado no solo consiste por eso en el testimonio de la vida, que es como hacía por ejemplo, aunque él no era laico, San Francisco de Asís en una toma a sus frailes y le dicen vamos a predicar, y se van con él y ellos pasean solamente por el pueblo y vuelven y llegan y le preguntan pero Padre Francisco, nosotros, hermano Francisco, no hemos predicado. Dice, sí, predicamos con el ejemplo. El simple hecho de nosotros pasar por ahí, predicamos. Porque su mismo hábito, su mismo estilo de vida es un testimonio. El verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra, tanto a los no creyentes como a los fieles. Por eso ustedes ven, hay muchos movimientos. Yo hablo desde lo carismático, imagínense, soy carismático. Nosotros, por eso muchas veces dicen que nos parecemos a los evangélicos, porque nosotros no tenemos miedo de, por ejemplo, estando en un transporte público, comenzar a hablarle a alguien de Dios, comenzar a comunicarle a alguien sobre Dios. Yo recuerdo una vez que entablé conversación con una chica era un supermercado y estaba ahí ya pagando lo que iba a comprar y yo le dije, eso lo había aprendido yo de otro predicador, le había dicho yo, ¿tú crees que Dios todo lo puede? Y ella decía, claro, Dios lo puede todo. Y yo le decía, pues mira, hay algo que Dios no puede, que es imposible para Él. Y decía, ¿cómo así? Sí, hay algo imposible para Dios. Para Dios es imposible dejar de amarte. Él te ama con locura. Y la muchacha comenzó a llorar, recuerdo ahí en ese momento. Y decía, yo no, solamente quería decirte eso, que Él te ama con locura.
era quizás las palabras que ella estaba necesitando en ese momento, y quizás era la piedra de toque que iba a hacer que ella volviera a acercarse al Señor. Uno no sabe, ya de ahí uno nada más se encarga de sembrar. El Señor es que le toca regar y hacer crecer. Los fieles laicos que sean capaces de ello y que se formen para ello también pueden prestar su colaboración en la formación catequética, en la enseñanza de las ciencias sagradas, en los medios de comunicación social. Por ejemplo, los laicos, ustedes saben, damos catequesis, algunos también estamos en la ciencia sagrada, los que hemos estudiado teología, pues también ayudamos en eso, a dar materias de carácter teológico, y en los medios de comunicación, como lo hago ahora. Estamos a través de Abba Padre, intentando utilizar esta plataforma para también hacer llegar la palabra. Tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestar a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres y la reverencia de los pastores, habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Es decir, nosotros como laicos también, pertenecientes al rebaño de Cristo, en algunas ocasiones tenemos que alzar la voz quizá cuando hay alguna injusticia, o podemos ayudar en algo del cual tenemos conocimiento, por decir alguna cosa, yo que sé, algún problema de arquitectura. Si eres arquitecto y ves que hay un problema ahí en la parroquia con algo, pues ayudas y dice: padre, mire que aquí hay que hacer una reforma, pues hay que poner un sellamiento o algo porque se está filtrando el agua, o quiero ayudar o colaborar si eres ingeniero en remodelar la capilla, en cosas que se saben, pues tenemos ese deber también de ayudar, de lo que nosotros conocemos o sabemos, también ayudar dentro de la iglesia, dentro de nuestra parroquia. Quiero dejarlo aquí. En la próxima entrega vamos a hablar de la participación en la misión real de Cristo. Vamos a hablar de la misión sacerdotal, la profética, y luego hablaremos la misión real. ¿En qué se refiere esta misión en el plano de los laicos? No te pierdas la semana que viene Momentos de Teología. Mis amadas, bendiciones en abundancia derrame nuestro amado Dios en esta hora sobre cada una de ustedes. Sean todas bienvenidas a una nueva entrega de su segmento Mujeres de Valor. Para mí, como siempre les digo, un privilegio enorme poder dirigirme a cada una de ustedes. En este día vamos a dar inicio a una serie que va a tratar acerca de un tema delicado, pero que es necesario traer a la luz, porque no solamente es algo que se da en matrimonios de personas que no conocen a Dios, sino también en matrimonios de parejas que han tenido su encuentro personal con el Señor, que les sirven, que han probado de su bondad y de su misericordia. Este tema puede resultar tabú, escandaloso cuando es expuesto a la luz, pero para muchos resulta sumamente normal cuando de mantenerlo y practicarlo en la oscuridad se trata. Esta serie que empezamos a abordar en el día de hoy lleva por nombre 5 razones bíblicas para no ser la otra. Desgraciadamente, la infidelidad matrimonial es tan común que pareciera que la excepción a la regla es un hogar que no esté manchado por este pecado tan despreciable. Esto ha hecho que muchas personas no puedan entender la gravedad del adulterio, que además de condenar a los infieles y a las personas con quienes engañan a sus parejas, abre una puerta muy poderosa, muy peligrosa al enemigo para dañar familias y destruir hogares. Es triste y deplorable ver cómo este tema incluso se toma a manera de chiste, de burla, de relajo, y cómo nos lo venden como puro amor
en el cine, en los libros, en la televisión, cuando en realidad no solamente se trata de un mal moral y espiritual, sino también de una enfermedad que resulta muy dolorosa para el matrimonio porque es una enfermedad que destruye los fundamentos del hogar, la fe, el amor, la admiración, el respeto, etc. Algunos aseveran que los únicos culpables son quienes están siendo infieles a sus parejas porque nadie les ha obligado a cometer tal acto. He llegado incluso a leer de personas muy influyentes que las mujeres que juegan este rol de amantes no tienen culpa alguna, ya que la infidelidad ha sido una elección libre, voluntaria del hombre, quien es el que tiene compromisos con su esposa, hogar e hijos. Pero ¿es así ante los ojos de Dios? ¿Qué dice su palabra al respecto? Amadas, si alguna de ustedes se encuentra o tiene una relación amorosa que no pueden llevar a la luz porque ese hombre está casado o tiene novia, para ustedes he creado esta serie, 5 razones bíblicas para no ser la otra. Una serie que no ha sido pensada para juzgar, sino para traer verdad, luz y liberación a la vida de cualquier mujer que esté atravesando por esta penosa y dolorosa situación. Aunque en este segmento me dirijo a la mujer en específico, esta serie también sirve para los hombres. También puede ser una serie que edifique la vida de los hombres y de todas las mujeres, aunque no esté involucrada con un hombre casado, con un hombre comprometido, porque el adulterio es un mal que debe ser combatido por todos los que estamos llamados a luchar y proteger el bien de los matrimonios y las familias, que a fin de cuentas es lo mismo que luchar y proteger el bien de la sociedad y de las futuras generaciones. Hoy vamos a hablar sobre la primera razón por la cual no ser la otra. Ninguna mujer fue creada para ser esclava de la inmoralidad. La palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 4, 3, 5 establece lo siguiente: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Palabra de Dios. Mujer, tú has sido creada para vivir una vida plena en el Señor, llena de propósitos para tu propio bien. Has sido pensada para grandes cosas, entre ellas levantar generaciones para la gloria de Dios. Cada uno de los planes divinos que llevan tu nombre han sido concebidos para honrar al Señor, pero también para colmarte de todo tipo de bienes, de paz, de bendición, de esperanza. Tú has sido creada libre para vivir en libertad. No perteneces a las tinieblas, ni mereces habitar en las sombras. No fuiste creada para ser esclava de la inmoralidad, ni para vivir en las alcantarillas. Tú eres un pensamiento de Dios, una hija de Dios. Naciste primero en su corazón y luego con especial cuidado y amor eterno te formó en el vientre de tu madre. Para ti el Señor desea un hombre bueno que sepa reconocer tu valía, tu fortaleza, tu fragilidad, tu diseño. Y alguien casado jamás será ese hombre. El Señor a ti te quiere dar lo mejor y por eso te ha reservado un hombre libre de escogerte una y otra vez, porque ve en ti lo que el Altísimo ha puesto en tu corazón. Amada mía, sé sabia. No te sometas al engaño de la pasión ni a la mentira de un deseo fugaz. No te dejes arrastrar por la tentación, huye de ella. No le abras las puertas al enemigo. Tú eres la creación suprema de Dios, lo más amado de Dios. No le permitas
al pecado desviarte de tu destino, no le permitas destruirte, enciende tu luz, haz del Señor tu refugio para que puedas descubrir todo lo sagrado que ha puesto en ti, para que aprendas a tener dominio propio, para que sepas escoger. Tú has sido llamada a formar parte de la familia de Cristo y su voluntad es que seas santa, que seas una mujer piadosa. La principal razón de tu existencia es irradiar a Jesús con tu manera de vivir, y la santidad es eso, amar a Cristo y luchar por serle fiel. No se trata de ser perfecta. Cuando eres esclava de Dios, se te es imposible ser esclava de algo más. Ríndete hoy a Él y renuncia a la inmoralidad. Esta serie, vuelvo y te repito, no ha sido pensada, no ha sido creada, diseñada para señalarte, para juzgarte, sino para traer a la luz eso que en tu vida está en la oscuridad y de lo cual el Señor quiere liberarte. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas con tus amigas, con las mujeres de tu familia. Vamos a llevar luz a todas las mujeres del mundo. En el día de hoy hemos tratado la primera razón, todavía faltan 4. Seguiremos desarrollando esta serie interesantísima, desde el amor y por amor. Recuerda que puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, @SeleneEscribe. Será hasta una próxima, con el favor de Dios. Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de esta programación de hoy, invitándote para que no se me pase, que me recordé ahorita y se me pasó, pero ahora antes de que se me olvide. El sábado 11, o sea, mañana, sábado 11 de marzo, a las 6 de la tarde, se estará iniciando como a las 6:30, una misa con oración por los enfermos en la parroquia Cristo Rey. 6 de la tarde, parroquia Cristo Rey, sábado 11 de marzo, con el padre Rubén Sosa de la Renovación Carismática. Viene a acompañarnos y a través de esa celebración a darle gracias a Dios por un aniversario más del grupo de oración Fuente de Misericordia, que cumple 24 años, ya es mayorcito el grupo de oración, donde le he dicho que ha salido matrimonio, han salido jóvenes para los seminarios, se han formado muchos predicadores que hoy en día andan predicando: Gerardo Anderson, Elvin Ramos, Edgar Fernández, Luis Fernando, Dreni del Rosario, que está en Estados Unidos, hay otros por allá en Europa, y así sucesivamente, y muchos que están en diferentes parroquias sirviéndole al Señor. Yo también fui y soy un fruto de ese grupo de oración Fuente de Misericordia, por la gracia de Dios. Entonces les invitamos este sábado 11 de marzo a las 6 de la tarde, parroquia Cristo Rey, misa con oración, alabanza y sanación con el reverendo padre Rubén Sosa, totalmente gratis, porque la misa y todo, como dice el Señor, lo que han recibido gratis, denlo gratis. Así es. Entonces, mis queridos hermanos, suscríbanse aquí también en este canal, Abad Padre Internacional. Abajo está ahí también el botoncito de suscribirse, y invitándote en toda esta plataforma de Abad Padre Internacional. Tú lo escribes arriba ahí en buscar, tú pones Abad Padre Internacional y te aparecerá todo nuestro contenido y muchas cosas más. Así que me despido, y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros con su sangre y nos arrope con el manto de nuestra Madre, la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Permite que por los méritos
unigénito por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Padre, no permitas que el enemigo se apodere de mi lengua, buscando poder, placer
escucha